Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. 23 de febrero de 2026, el último show del Skeletor. Una gira que ha dado mucho de qué hablar por su abrupto final, después de que más fechas fueran prometidas, incluyendo shows en América del Sur que no se pudieron realizar. Se vendió como el tour más grande. Lo fue en cuestiones de puesta en escena, pero no en cuanto a su cobertura y a su duración. Definitivamente aquí hay varios puntos para tocar y analizar, pero primero veamos lo que Tobias Forge dijo recientemente sobre el corte que tuvo el tour y los motivos en una nueva entrevista para Full Metal Jackie. Tobias explica que su sueño es tocar en estadios en algún futuro y que algún día puede suceder. Tiene cosas por lograr, pero en este tour hubo un par de inconvenientes. Él dijo: hay elementos de producción que todavía están en la lista y que quiero ver materializados en algún momento. Tocar al aire libre es algo que, como el obsesivo de control que soy, no es lo ideal. En el Skeletor tuvimos que cancelar por el clima. Te enfrentas a eso de una manera distinta. Aún extraño tocar en un club, pero la experiencia de tocar al aire libre al atardecer es hermosa. Poder orquestar eso sería genial. Pero por otro lado, hemos pasado por muchas cosas en los últimos 15 años, donde hemos hecho shows así, pero abriendo a otras bandas. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho siempre ha sido una versión menor de lo que en realidad yo quería. Hicimos gira por Europa y 2 en Estados Unidos. Originalmente queríamos ir a Sudamérica, Australia y Japón, pero la gira es simplemente demasiado grande. No podemos llevarla, no funcionará, no podemos viajar con todo eso, al menos no a nuestro nivel. Tienes que agotar 10 noches en cada lugar solo para que eso suceda. El Skeletor es esto, son sus actos, la prohibición de los teléfonos y todo el concepto. Y no quiero cambiar nada diciendo, oh, quiero ir allí, pero recibirán algo completamente distinto. No, el Skeletor no es esto. Lamentablemente lo terminamos ahora. Eso no era lo que yo había planeado. No estoy cediendo en temas de producción. Pero tuve que sucumbir a la realidad de que no puedo hacerlo en todas partes. Trabajaré más duro la próxima vez para encontrar una forma de llevar otro show más mundial. Estas declaraciones de Tobias se dan ante la próxima pausa que hará la banda. Él se dará un descanso y se enfocará en otros proyectos. En todo caso, se sabía que algo había sucedido, pues más fechas fueron prometidas, pero luego se anunció el final del tour en el Intuit Dome. Ryan Chang, el fotógrafo de la banda, incluso hizo un posteo pidiendo trabajo para este año. Quedaba claro que el tour se cortó y que nada de esto estaba previsto. En teoría, el Skeletor iba a durar unos 18 meses. Tobias también había hablado de sus intenciones de tocar más canciones del álbum Skeletor, pero todo quedó en nada. Sobre el tema leí muchas de sus opiniones. Para muchos, el Skeletor fue grandioso visualmente e impecable. Para otros, fue un tour mal organizado, con precios excesivamente altos, boletos VIP muy costosos y con pocos beneficios. Otros incluso hablaron de sentir poca conexión con esta era en general, sobre todo por el poco material disponible de los shows o incluso del propio personaje Papa 5 Perpetua, del que se ha visto muy poco. Y la mayor decepción de los fanáticos sudamericanos, con 0 shows, o los españoles que se quedaron sin show por la mala planificación del recinto. Es una verdadera pena que el show, por ser más grande y ambicioso, no pueda llegar a más países. Se entiende el enojo o frustración de muchos fanáticos, pero ojalá que luego de la pausa Tobias encuentre el equilibrio ideal entre el show que quiere mostrar y el show que pueda llegar a más fanáticos. A muchos no les importaría ver menos producción, con tal de tener a la banda más cerca. ¿Qué opinas tú de toda esta situación? Déjame un comentario.